Bienvenidos a Designaholic. Esta es la comunidad que amplifica la conversación sobre la cultura del diseño y las industrias creativas a través de momentos, objetos y sus protagonistas. Bienvenidos. Osvaldo Zurita es arquitecto paisajista con experiencia en proyectos sustentables. Es asesor de proyectos urbanos y especialista en foresta urbana regional. En el episodio de hoy, Osvaldo nos platica sobre su experiencia siendo fundador de Ecotón Urbano, una de las firmas de urbanismo y paisajismo más grande de México. Conoce cómo sus pasiones y conciencia ciudadana lo ha llevado a participar en proyectos relevantes para nuestra actualidad. Vivi es una empresa global de iluminación nacida en Barcelona, con presencia en 103 países de todo el mundo. Una marca en constante evolución que ha logrado un crecimiento sostenido a través de su creciente catálogo de productos contemporáneos. Vivi es un referente mundial en soluciones de iluminación innovadoras, ofreciendo un servicio integral y defendiendo un nuevo enfoque holístico en el diseño de iluminación. Bienvenidos a un episodio más de Designaholic, estas entrevistas de largo formato donde invitamos a gente que admiramos, con los que colaboramos, con los que hemos seguido su trayectoria y con los que tenemos una buena amistad. Y me encanta que el día de hoy por fin se me hace tener conmigo a Osvaldo Zurita. Bienvenido, Osvaldo. No, hombre, muchas gracias, Jorge Diego. Gracias. Tenía bastante tiempo de querer platicar contigo, ¿no? Al final, desde que empecé el podcast, tengo así una lista enorme. Ya te he buscado un par de veces, no se había acomodado, pero qué bueno que en esta temporada 4 estamos arrancando y eres parte de esas primeras entrevistas. No, pues yo encantado y fiel seguidor del podcast. Entonces, pues... Tú ya te la sabes. No, de hecho vengo así, ¿qué me irá a preguntar, no? ¿De qué va? Pues mira, para mí es muy importante abrir estos diálogos, estas conversaciones y platicar un poco de qué hay detrás, ¿no? O sea, tu oficina, Ecotono, suena mucho, se ve mucho, gana premios, está muy activa, sobre todo aquí en Monterrey, lo cual creo que es algo, has tenido un impacto increíble en la ciudad y en todos estos nuevos proyectos de cambiar cómo vimos la ciudad. No pasa nada. Pues justo, ¿no? Como platicar cómo llegaste a donde estás, a lo que estás haciendo ahorita. Para mí eso es fascinante porque tú eres de aquí de Monterrey. No, yo nací en la Ciudad de México. Ok. En el DF. En el antiguo cuando DF. Era DF. ¿Y en qué momento te viniste a Monterrey? Cuando yo tenía 14 años, en el 92, y ahí podrán sacar matemáticas. En el 92... mi familia, pues estábamos viviendo en la Ciudad de México con todo lo que pasaba en la Ciudad de México en esos años, que pues fue cuando el índice de delincuencia cotidiana callejera estaba así a tope, ¿no? Entonces, las historias de asaltos y robos a mano armada y demás estaban a la orden del día. Nosotros, incluso mi hermano y yo, ya nos habían asaltado. Mis papás nunca se enteraron, creo, pero ya nos habían asaltado 3-4 veces en la periferia de la casa, yendo a la escuela, a la papelería y demás. Y a mi papá le ofrecen un trabajo acá. La empresa en la que trabajaba tenía su sede aquí en Monterrey, de hecho. Uh-huh. Y acepta y lo vieron como una oportunidad de escapar de la Ciudad de México, que en ese momento no era tan aspiracional como ahorita, ¿no? Uh-huh. Era una Ciudad de México ruda que te expulsaba. Y por eso llegamos. ¿Y tu familia había alguien? Porque tú estudiaste arquitectura. Sí. ¿Cuál fue tu referencia? ¿Cuál fue tu manera de entrar al mundo de la arquitectura? ¿Fuiste creativo desde chico? ¿Cómo fue ese camino a llegar a...? Sí, fíjate, no, en mi familia, que yo sepa, no había arquitectos antes. Mi familia así, digamos, más cercana. Tíos, primos. Después, o sea, sí sé que 2-3 primos estudiaron ingeniería y arquitectura, son más o menos contemporáneos míos. Entonces, tal vez tomamos la decisión casi simultáneamente, pero sin comunicarnos. Uh-huh. No sé, la pregunta así de si yo fui creativo de niño, no lo sé. Yo lo que sí sé es que me cuestionaron mucho mis papás qué quería estudiar, o sea, que la decisión fuera casi basada en ciencia. Uh-huh. Me acuerdo mucho que incluso mi papá me pidió hacer un ensayo de no me acuerdo cuántas cuartillas.
de por qué iba a estudiar arquitectura y por qué ellos debían casi pagarla, ¿no? Y Véndemela, sí, sí, sí. Y entonces tuve que hacer un ensayo que por como 25 años guardé en la memoria como un gran logro. O sea, hice un ensayo que convenció a mi papá de que yo tenía que estudiar arquitectura. Y hace poco me lo encontré. ¿En serio? Y me emocionó verlo, ¿no? O sea, ver e identificar el documento. Ah, este es el ensayo, que obviamente no era un ensayo, ¿verdad? Es un punto de partida. Era un punto de partida. Y al leerlo, me di cuenta que realmente mi papá nada más me estaba probando, porque con ese ensayo nadie hubiera decidido, a nadie iba a convencer, ¿no? Estaba muy mal escrito, no, muy malo. Pero en mi memoria había sido un gran documento porque me abrió la puerta a estudiar arquitectura, ¿no? Es como haber aplicado una convocatoria y haber quedado, ¿no? Haz de cuenta, con beca, ¿no? Sí. Que luego ya la sustituí por la beca que ya conseguí como estudiante, ¿no? Pero sí, era como haber aplicado una beca y que te dijeran, sí quedaste, ¿no? Y una de las cosas que te caracteriza a ti y a tu trabajo, pues es la naturaleza, es... o sea, se ve a viva voz esta pasión que tienes. Y me encanta cuando esa pasión, cuando yo veo en alguien una pasión que no es necesariamente la disciplina, pero la logra tejer en su profesión, ¿no? Creo que lo que tú haces combina perfectamente esas dos pasiones. Entonces, ahorita nos platicabas un poco de pues, cómo llegaste a la arquitectura un poco. Sigo como que con la duda de por qué decidiste estudiar arquitectura, pero ¿esa pasión por naturaleza también siempre la has tenido? Bueno, te contesto la de por qué decidí estudiar arquitectura o cómo supe, ¿no? Realmente no sé si a todos nos pasa, pero sí le dudé mucho, ¿no? Y no sabía si arquitectura era la carrera. Pero justamente entre varias carreras que estuve ahí sopesando, analizando, había muchas más orientadas a un tema natural. Biología, y de ciencia, aunque nunca las consideré seriamente. O sea, me pasaban por la mente, pero por alguna razón no las consideraba serias porque pensé que lo mío tenía que ser algo, que estuviera en una universidad a la mano, ¿no? Esta idea de irse a otro lado a estudiar lo que en aquel lugar se enseña y que en tu ciudad tal vez no hay, como que no me pasaba por la mente. Era tal vez muy cerrado en eso, ¿no? O muy inmaduro. Y me acuerdo una de estas exámenes vocacionales de la prepa, que son terribles, no los tomen nunca. Sí, yo también lo tomo. Que decía, una de las conclusiones era que yo lo que más tendría que buscar era un trabajo que me asegurara o me garantizara que mi día iba a suceder siempre en una oficina, adentro de una oficina. Ok. Y cuando leí eso dije, chin, o sea, esto está mal. O yo estoy mal, o esta prueba no jala, ¿no? Porque yo ya me identificaba un poco más con los ambientes naturales o no construidos, ¿no? Pero en la arquitectura, desde niño también me gustó mucho el espacio construido. O sea, tenía una afinidad por el espacio construido y hacía maquetas en el Mundial del 90. Yo tenía 12 años, en el Mundial de Fútbol de Italia. Hice maquetas de los estadios del Mundial, porque tenía el famoso álbum y las fotos salían de los estadios que iba a ver. Entonces me acuerdo que hice el de Milán y no me acuerdo qué otro, ¿no? Que también hace poco me encontré unas fotos de ellas y dije, bueno, maquetas, ¿verdad? El San con los cilindros enormes afuera, ¿no? Muy icónico. Era uno que parecía una caja. No, la verdad no me acuerdo bien. No me acuerdo cuáles eran. Eran dos. Según yo, uno era el de Milán. Entonces, ese tipo de ejercicios, sin pensarlo mucho, pues yo solito asumí que eso se llamaba arquitectura, ¿no? O bueno, que eso era una vocación hacia la arquitectura. Entonces, por eso decidí estudiar arquitectura. Pero esta parte natural que preguntas, o sea, desde niño mis papás nos llevaban mucho a viajar por México en coche. Mi mamá es de Nayarit, mi papá es de Tabasco.
O sea, realmente yo no tengo familia en la Ciudad de México, o bueno, familia muy extendida, ¿no? Está un hermano, un par de hermanos de mi papá. Entonces, esos dos estados, de alguna forma, son dos estados en donde la naturaleza es dominante, ¿no? Nayarit, pues, no es un estado demasiado desarrollado en cuanto a infraestructura, y la naturaleza siempre era por lo que íbamos. Nuestra infancia la pasamos en una laguna todos los veranos, ¿no? En una laguna cerca de Tepic, y ahí estábamos todo el verano enfrente del agua. Y en Tabasco, si bien no iba tanto allá, también para llegar al pueblo de donde era mi papá, era pasar por los pantanos de Centla y el río Usumacinta y ver a la naturaleza como en una expresión de gran magnitud, ¿no? Y yo creo que eso fue, no sé si sensibilizándome o simplemente atrayéndome hacia el paisaje. Hacia el paisaje en esta connotación de lo que observamos, o esa naturaleza que observamos, y que empezamos a vivir, tocar y demás, ¿no? Y luego eso pues lo traduje no era arquitectura exactamente, era arquitectura del paisaje, ¿no? Claro. O hacia donde ya me fui. Y ese, o sea, tú entraste a estudiar arquitectura al UDEM, ¿no? Y en qué, o sea, ya desde que entraste traías esa agenda de paisajismo, o fue en algún momento tomaste alguna clase, conociste algo, leíste algún libro y dijiste, esto es, ¿no? ¿Cómo llegaste Sí. a esa intersección? Muy raro, porque hace 20... No, hombre, hace... ¿20 y algo? ¿30 y algo? 28 años que empecé la carrera, era muy difícil verbalizar arquitectura de paisaje o urbanismo de paisaje. Eran términos y más que en México, Monterrey. bueno, o sea, y más aquí, urbanismo de paisaje, que fue lo que finalmente en lo que estudié más, era un término que en Europa se movía, pero aquí pues, no existía, ¿no? Entonces, cuando estudié arquitectura, yo creo que terminé la carrera sin saber que lo que yo estaba haciendo o mi interés durante la carrera se llamaba o iba más encaminado a esta otra disciplina, porque ni siquiera conocía bien el término. A veces cuento una anécdota que ya no sé si contarla mucho porque al parecer da risa, pero no es muy arquitectónica que digamos. Pero contestando la pregunta de cómo me fui dando cuenta, en los primeros semestres de la carrera hicimos un proyecto, yo creo que era tercer semestre, teníamos que hacer ya una propuesta de diseño y la hicimos sobre la plaza de Fundadores ahí en el centro de Monterrey, donde está la escultura de Diego de Montemayor y abajo del Congreso del Estado. Y hicimos una propuesta de una plaza y había que hacer una maqueta. Y yo, entre que tenía algo muy regio sin ser de aquí, algo muy regio que yo entendía que era muy regio en esa época, ¿no? Yo era muy codo. O sea, no tenía dinero, ¿no? Vaya, o sea, yo no tenía ingresos, entonces pues no tenían que gastar. Entonces, cuando algo me llegaba, pues sí lo cuidaba, ¿no? Lo apreciaba. Y las maquetas salen caras. Y las maquetas son muy caras y la arquitectura pareciera ser una carrera en donde nadie se cuestiona tu poder adquisitivo, ¿no? Y entonces las maquetas, pues fui a una tienda de maquetas a ver, oye, ¿cuánto cuestan los árboles? ¿Cuánto cuestan las personas? Y era una locura. Yo decía, árboles de ese precio, ¿no? O sea, no voy a comprar un pedazo de palo ahí no me acuerdo cuántos costaban. Entonces decidí que mi plaza, el diseño de la plaza y mi maqueta iba a constar de árboles ya maduros, porque además yo veía que los árboles de maqueta eran árboles pequeños, ¿no? Y yo ya estaba proyectando a futuro la plaza. Y ese día vi unos brócolis en la cocina y mi maqueta fue una maqueta hecha de brócolis, como árboles. Entonces era una especie de árboles del Tule, de Santa María del Tule, en la plaza de Fundadores. Y me acuerdo que cuando la presenté, pues me tronaron, ¿verdad? O sea, el profesor casi le da un ataque cardíaco. Sácate tu lonche de aquí, ¿no? Sí. Y la maqueta se quedó guardada en el salón junto con todas las demás. Entonces, a la siguiente semana que regresamos, olía muy mal el salón, ¿no? O el cuarto ahí donde habíamos guardado las maquetas. Y eran los brócolis.
Entonces, cuando la saca el profesor y la enseña, los brócolis ya estaban amarillentos y ya emanaban cierto olor. Y entonces el profesor dice, ya ves, Osvaldo, o sea, ¿en qué cabeza cabe hacer de brócolis una maqueta? Y mi respuesta fue algo como, o sea, para mí, incluso ese momento de la maqueta estaba hablando también del paisaje. Dice, mira, es otoño ya. Ya están amarillas las hojas de los árboles, ¿no? Entonces... el lugar, nada más, ahorita esa plaza es una alberca, ¿no? O sea, ¿no? Sí, tiene un espejo, una fuente que creo que ya no está activa, ¿no? Pues bueno, claro. sí, a veces sí tiene ahí agua. Pues yo siempre la veo, obviamente, con la crisis del agua, ¿no? O sea, como la idiosincrasia, ¿no? De estas fuentes enormes en una ciudad donde no hay agua y al final termina siendo una eterna alberca vacía, ¿no? Sí, y albercas de ver y no usar, ¿no? Tenemos muchas cosas en la ciudad que son para ver y no tocar. Y eso yo creo que es uno de los síntomas de aquí, de Monterrey, en donde hacemos muchas cosas para apreciarlas desde solo un sentido, ¿no? Desde el carro. De la vista. Y a veces desde el carro, ¿no? Desde una cápsula. Y no tenemos, y ya no estamos desviando, pero hay muy poco arte urbano para tocar, para subirte en él, para apreciarlo, ¿no? En otra escala. Por eso el éxito de lugares como Fundidora, ¿no? Donde la gente está en un contacto muy directo, tanto con un ambiente natural, ¿no? Digo, por más de que sí es construido y diseñado, pero es al final natural. Y pues esta mezcla de arte y de arquitectura industrial y demás, ¿no? Yo creo que sí, o sea, esa oportunidad de... Y que la puedes tocar, ¿no? O sea, que te puedes subir ahí al cabús del tren que está ahí, o que te puedes, las piezas de la fundidora que están por ahí regadas, pues no, en ningún lugar se dice que no la toques, que no. Inclusive las piezas de arte contemporáneo que también puedes estar, también puedes interactuar con ellas, ¿no? Y entonces, ya desde la carrera estás como con estos cuestionamientos, ¿no? Medio metiéndolo. O sea, estaba... Sin querer, sin saber. Y este tema de los hikes y eso también ya lo estabas haciendo. Poco, pero sí. Mi hermano mayor vino antes a Monterrey, llegó como un año antes o 6 meses antes. Entonces ya tenía un grupo ahí de amigos y ya estaban haciendo subidas a la M. Entonces cuando yo llegué, me sumé a su grupo y no sé cuánto me tardé desde que llegué a subir a la M. A lo mejor sí fueron un par de años, no recuerdo bien. Pero sí fue algo que identifiqué inmediatamente o relacioné con Monterrey, ¿no? Para mí uno de los momentos a lo mejor más sublimes de mi entendimiento del paisaje, ahora lo veo así, ¿verdad? En ese momento simplemente era sublime por lo que veía, pero hoy lo entiendo como que son momentos que sí te generan un impacto que influencia todo lo que vas a hacer de ahí en adelante. Fue cuando yo llegué a Monterrey, yo llegué un domingo en la noche. No conocía a Monterrey. Como buen chilango de 14 años, pues Monterrey era fútbol, el Cerro de la Silla, no sabía mucho más, ¿no? Pues sí, no nos llegaba mucha información y a lo mejor como adolescente tampoco te interesabas mucho. Y llego aquí un domingo en la noche sin saber mucho de Monterrey y llego a una casa de huéspedes en Río Hudson, que es pues, no sé si es Colonia del Valle, muy cerca de Gómez Morín, ¿no? Y Gómez Morín es este eje que era el antiguo camino a Chipinque, antes de que se llamara Gómez Morín, ¿no? Era el camino que te llevaba desde Monterrey hasta la casa del general Almazán allá arriba. Entonces era una línea recta que remata en la M. Entonces cuando en la mañana siguiente, el domingo que llegué de noche, en la mañana siguiente le pregunto a la persona que llevaba la casa de huéspedes que cómo me podía ir al CUM, porque yo iba a estudiar en el CUM de Gonzalitos. Y me dice, pues mira, sales aquí, vas a llegar a una avenida como de 6 carriles, la cruzas, sigues caminando, llegas a otra de 3, 4 carriles y ahí pasa el 214, el camión, y te deja ahí afuera del CUM, ¿no? Entonces camino a la esquina de Gómez Morín y como en la Ciudad de México yo vivía también muy cerca de uno de los ejes, el eje 8 Sur, creo, que era una avenida muy ancha, pero tenía un carril en contraflujo para el servicio de transporte público, para los trolebuses.
Entonces tenías siempre que cruzar una calle en la Ciudad de México, tienes que voltear una avenida, tienes que voltear a los dos lados porque viene el trolebús en sentido opuesto y luego los coches en el sentido de la calle. Entonces llego a Gómez Morín, volteo a de donde vienen los coches, que es desde el norte, pero mi sentido así de supervivencia me hace voltear al otro lado para ver si no venía el trolebús. Y volteo al otro lado y lo que veo es, en un día claro del 92, sin contaminación, la M, ¿no? La sierra de Chipinque, el bosque y la M, que parecía que estaba a punto de caerse encima de San Pedro, ¿no? Porque era una pared verde de 1500 metros. Y me dejó marcado. O sea, yo nunca había visto una montaña tan metida en una ciudad o una ciudad tan metida en una montaña. Nunca había sentido esa sensación de cercanía desde una avenida y sentir que la montaña la podías tocar y los árboles casi así sentir. Eso para mí fue... Sí, creo que sí me marcó. Y para mí eso fue Monterrey en ese momento. No, era lo primero que veía, ¿no? Llevaba media cuadra caminada. Claro. Y de pronto lo primero que veo es eso. Ya, o sea, Monterrey fue para mí, antes de que existiera el mote incluso, la ciudad de las montañas. Claro. Y sí, ya... eso es incluso lo que me hace difícil pensar incluso en irme. Todavía esa imagen, ¿no? Claro. Porque no hay en otro lado, no existe. Y ese gusto que fuiste desarrollando y lo fuiste integrando y demás, al final, pues, estudias, te decías, no era un tema vigente, no era un tema activo tan activo en esos años. ¿Tu vida profesional cómo arranca? Yo empiezo a trabajar, hice algunos trabajos independientes estudiando, lo cual pues me dio cierta experiencia en entender un poquito, bueno, más bien me dio experiencia como en saber moverme, ¿no? Y mi primer trabajo ya como profesionista fue con un paisajista, con Diego González, que de aquí de Monterrey, que él estaba incluso, acaba de regresar de una maestría, que el TEC mandó a varios de sus profesores a una maestría en Texas de paisaje y ahí se formaron pues varios de los paisajistas de ese momento en Monterrey. Y empecé a trabajar con él y pues eso me influenció muchísimo, ¿no? Y fue un poco de rebote. Yo el primer trabajo que pedí fue que me recomendó el director de la carrera de arquitectura en la UDEM, fue con Rodrigo de la Peña. Okay. Entonces fui, le enseñé mi portafolio, que pues eran planos, ¿verdad? O sea, tenías que abrir ahí los planos de este papel translúcido, ya no me acuerdo cómo se llama. Albanene. Y entonces los veía y me decía, no, pues bien. Luego vio un puente que diseñamos y lo vio en un corte y dijo, muy bien. Luego lo vio en otra elevación y dijo, ya no está tan bien. Y me ofreció unirme. Era un diciembre, del diciembre que yo me gradué. Y me dijo, oye, pues vente, sí, necesito chamba. Él estaba realizando una maestría en Londres y le dije, ¿sabes qué? O sea, en la segunda entrevista le dije, ¿sabes qué? No puedo. O sea, puedo hasta enero porque ya tengo un viaje programado que quiero hacer, ¿no? Era el fin del milenio, se supone. Entonces, había yo, con el dinero que gané en estos trabajillos, me iba a pagar un viaje parcialmente a París a pasar el año nuevo del milenio, ¿no? Entonces le dijo, oye, pues sorry, pero ese no lo voy a cancelar, ¿verdad? Por el primer trabajo. Y me dijo, oye, pues sorry, no te puedo esperar, ¿no? O sea, si me urge, es una cosa que necesitamos ya y no te puedo esperar. Y afortunadamente, o sea, yo alguna vez le hablé o hablamos y le dije eso porque esa negativa, que la entiendo perfectamente, digo, esa negativa me abrió la puerta a que no trabajar, porque a lo mejor yo me dedicaría a la arquitectura ahorita, ¿verdad? No, y la oficina de Rodrigo, pues es de las grandes. Claro, sí. Los primeros grandes. Y hubiera aprendido de por ahí, ya a lo mejor ahorita no estaríamos aquí, ¿no? Y entonces una muy buena amiga con la que hice la tesis, le ofrecieron un trabajo, pero ella estaba ya trabajando y lo rechazó porque no quería salirse de donde acababa de empezar a trabajar, ¿no? Pero me recomendó y fue con Diego y nos conocimos, hicimos clic y empecé a trabajar con él. Aparte es bien interesante porque fuiste esa generación que
tal vez entrando a la carrera todavía te enseñaron mucho a mano, pero entrando al mundo laboral ya se estaba comenzando a que todo fuera en computadora, ¿no? Te tocó esa transición. Sí. No sé si en la escuela alcanzaste todavía a estudiar, a aprender herramientas de computación, o sea, herramientas digitales, pero... Sí, pero poco. Y programas que incluso ya nunca, no se mantuvieron, ¿no? Me acuerdo que enseñamos, o sea, aprendimos 3D en un programa que se llama FormZ. Quién sabe qué le pasó, ¿no? ¿Verdad? Sí. Pero sí, fue una transición interesante. Ya en profesional nunca volví a hacer un plano a mano. Un plano ya técnico, vaya. ¿Y estabas aquí en la oficina de Diego? ¿En qué proyectos? ¿Cuál fue como esos primeros proyectos que dijiste, oye, no manches que estoy recién graduado y estoy trabajando en este proyecto? Híjole, buena pregunta. ¿Algún proyecto que hacíamos algunos desarrollos así de vivienda? No me acuerdo. Eso es buena pregunta. Pero sí era sí era para mí muy interesante. Recién graduado y haciendo algo que no era arquitectura per se, ¿no? Entonces ya para mí eso era, esto era, o sea, aquello que no sabía verbalizar durante 5 años se llamaba paisaje, ¿no? Y me hallé muy cómodo haciéndolo. Y ahí fue donde decidí irme a estudiar ya algo relacionado con ello, que era urbanismo de paisaje. ¿Dónde lo estudiaste? En Londres. Y urbanismo de paisaje era otra vez rediseñar tu pensamiento y conocimiento, porque no era paisaje, no era arquitectura de paisaje. Era el entendimiento de el diseñar ciudad o asentamientos humanos desde la perspectiva del paisaje, ¿no? Con el paisaje como centro. Obviamente el ser humano como centro, vaya, pero el paisaje como la base que sustenta la vida de ese asentamiento. ¿En qué universidad estuviste? Estuve en Kingston. Okay. Es una universidad en la periferia de Londres y era una maestría nueva porque incluso este término o esta línea de pensamiento del paisaje tenía 6, 8 años, claro, consolidándose en Europa. No, y justo creo que fue un buen momento porque también Londres en esos años, ¿no? A principios de los 2000, sí, vivió una transformación y una apuesta a ser ciudad cañona, ¿no? O sea, pues está el Millennium Bridge, está como toda esta reconfiguración de las orillas del Támesis, sí, ¿no? Todos estos nuevos museos, nuevos espacios, nueva arquitectura, Foster por todos lados con su nuevo, con este diálogo de hacer arquitectura eficiente, inteligente, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo fue estar en Londres en ese momento? O sea, más allá de la escuela, el lugar y la experiencia de vivir allá. Muy cara. ¿Todavía? Pero sí, yo estaba muy acostumbrado a caminar. Desde niño, ¿no? Muchas cosas las hacíamos caminando. Íbamos a la escuela caminando, a la secundaria. Cuando llegué aquí incluso caminaba mucho. Me acuerdo mucho cuando empecé a salir ya de noche, en carrera o en prepa, me regresaba caminando. Yo creo que caminé... O sea, si tenía que llegar a mi casa a las 12 o a la 1, yo me salía de donde estaba a las 11:30 para llegar a mi casa a la hora, porque me quería ir caminando, ¿no? Digo, tenía también, ¿por qué? Porque no tenía cómo moverme, pero me gustaba mucho caminar. Entonces, ese año en Londres fue el clímax, digamos, de una vida de poder caminar y de poder caminar seguro y admirando cosas que funcionaban y eso también creo que... Una ciudad llena de parques. Y en una ciudad llena de parques. Bueno, me la pasé en los parques, ¿no? Sí. La verdad, o sea, para mí la influencia fue esa. Me la pasaba en los parques. Y fui a todos los parques del sistema de los Royal Parks de Londres, y sí me cuestionaba mucho, bueno, ¿y qué falta acá, no? Claro. No, y creo que esa influencia de los parques, ¿no? O sea, los parques son algo. Digo, por algo Blur tiene un disco que se llama Parklife, ¿no? O sea, los parques en Inglaterra significan algo para la sociedad. O sea, tienen un lugar importante en la sociedad y en la dinámica social y en cómo la gente vive la ciudad. Sobre todo una ciudad tan densa, ¿no? Y de repente estás en una ciudad súper densa con estos townhouses interminables
de repente un parque que te abre el panorama. Te abre el panorama y no ves dónde termina también. O sea, no son estos parquecitos que de una cuadra ya estás viendo la casa del otro lado del parque, ¿no? O sea, aquí realmente son estos oasis en medio de la ciudad. Sí, sí, y esos parques al final de cuentas, o sea, cuando estás en ellos y entiendes la ciudad, pues te das cuenta que en muchos casos el parque fue primero, ¿no? O la relación con ese espacio natural fue moldeando la ciudad. Y eso es un poco de este juego del paisaje, en donde el paisaje lo hemos concebido mucho tiempo. Aquí en México, sobre todo, creo que la práctica sigue siendo esa, de la arquitectura de paisaje, de llenar vacíos que deja la arquitectura o que deja el diseño urbano. Y el paisaje no se trata de llenar vacíos, ¿no? Porque no es una cuestión residual. O sea, nuestra relación con el paisaje no es residual. O llenar un requisito de... O llenar un requisito de áreas verdes, ¿no? Exacto. De porcentaje. El paisaje puede ser el moldeador de la ciudad. Y entonces la lectura de ese paisaje, la lectura de donde corre el agua, de donde crecen los árboles, de donde hay las conexiones de fauna, etcétera, eso determina entonces dónde es el espacio natural, y la ciudad que se va moldeando alrededor pues siempre está en relación con el valor que da ese espacio natural. Y creo que Londres tiene mucho eso. O sea, tiene bosques que eran donde cazaban los reyes, que ahora son los grandes bosques urbanos, que ya están rodeados completamente de ciudad, pero nunca se perdió. O sea, son parques muy antiguos, porque nunca se perdió el vínculo de, ok, primero eran para la realeza y eran para caza, y hoy son parques públicos completamente, pero siguen siendo ese lugar en donde, de estar en tu casa, caminar 10 minutos y de pronto sentir que estás en otro ambiente completamente, ¿no? Mucho más conectado con tu ser, pues con tu naturaleza, ¿no? Sí, porque es más real, ¿no? O sea, es más real. Le pusieron un caminito y 2, 3 amenities. Uh-huh. No es como lo contrario, ¿no? Donde construyes, haces amenities y luego le pones árboles. Así es. Y regresas y ya con una idea clara de, bueno, ahora le voy a dar yo, voy a hacer lo mío. ¿Y abres Ecotono luego regresando? No, ¿o cómo fue ese regreso? De hecho, regreso y hago todo lo opuesto a lo que dijiste. Porque algo que me influenció muchísimo en viviendo allá es la facilidad que tenía Inglaterra, y creo que tenía que ver también con su historia imperial, la facilidad que tienen de viajar por el mundo, obviamente, por un poder adquisitivo y por un tema de conexión también. Y de colonialismo. Ajá. Pero también el cómo el turismo o el viajar ya no era unidimensional, como muchas veces sentía que en México hace 20 y tantos años era, ¿no? Viajas para descansar en una playa, ¿no? Uh-huh. Y ahí el viaje era un abanico muy amplio. Había gente que viajaba para descubrir una cultura, había gente que viajaba para hacer voluntariado, había gente que viajaba para quedarse 6 meses. O sea, sobre todo gente con la que estudié que venía de haber viajado 6 meses por países que uno aquí en México te imaginabas. ¿A qué voy allá, no? Ajá. Y justamente, y eso lo comparto mucho con mi hermano mayor también, pues descubrí que lo mío era viajar. Y quería descubrir el mundo y retarme descubriéndolo, ¿no? O sea, ir a lugares que fueran muy incómodos tal vez desde una perspectiva, o sea, previa a visitarlos, como lugares con una cultura distinta, con una religión distinta, con un pasado muy diferente, y que me retaran. Y entonces cuando estuve allá, tuve la oportunidad de hacer muchos viajes. Finalmente Londres era un hub mundial de aviación y era muy fácil tomar un avión a cualquier parte del mundo. Conocí muchas instancias que hacían estos tipos de turismo, y cuando regresé a México empecé a trabajar con una de ellas, o sea, con una empresa británica, pero siendo su representante acá, para turismo de voluntariado. Que luego ya me alejé de eso y cambió mucho la dinámica de ese tipo de turismo, porque también tenía connotaciones colonialistas, ¿no? Sí. De los británicos y franceses y australianos yendo a ayudarle a los países
en desarrollo, ¿no? Pero vine a México y entonces me empecé a relacionar muchísimo con organizaciones civiles en varias partes de México, de conservación o de desarrollo social, etcétera. Y entonces los vinculaba con esta empresa para que vinieran voluntarios de diversas partes del mundo y participaran en esos proyectos, enseñando inglés o trabajando con tortugas marinas en costas de Michoacán y demás. Entonces eso hice de que regresé hasta unos 5 años más. Okay. Entonces me alejé, más bien después de irme a estudiar y de entender que el paisajismo era lo mío, cerré ese capítulo y empecé un capítulo, un viaje de turismo y armé una empresa de viajes por México de muy bajo impacto, con grupos muy pequeños, a lugares recónditos de México. Ahora todo me hace sentido. Sí. ¿No? O sea, yo soy gran seguidor y ya te he dicho varias veces que me invites, ¿no? Sí, a estas correrías que organizas, ¿no? Tienes ya rato. Y creo que ahorita que lo mencionas, ahora lo entiendo, ¿no? Porque creo que haces estos recorridos, pues no quiero decir que son hikes, porque es como una combinación porque no es nada más lo natural, también es como entender el entorno, la cabecera, el pueblo donde estás, de donde está ese lugar natural, ¿no? Pero es todo el recorrido y dónde comen y dónde van y cómo llegan y cuánto tiempo toma y un poco de la historia. O sea, como todo el contexto de estos muchos y muchos lugares que hay. Yo creo que aquí en Nuevo León hay muchísimo, ¿no? Es un paraíso para escalar, para hikes, para temas de variedad, de naturaleza. Y estas corridas que organizas y que publicas con un gran storytelling para que lo sigan en Instagram, pues ahora entiendo, ¿no? O sea, tienes este background de turismo y de bajo impacto y pues que siempre son grupos pequeños, ¿no? Y de nuevo, no es nada más voy, veo y me voy, sino voy y vivo y conozco, ¿no? Y le compro a la señora de las gorditas de la esquina y vamos con don señor tal que tiene este negocio de hace tanto tiempo, ¿no? Y creo que eso lo haces muy bien y ahora entiendo por qué, ¿verdad? Sí, digamos que eso está más, o sea, mi alma está ahí, ¿no? Claro. Y siempre me ha gustado mucho el viaje como experiencia y reflexiono mucho sobre el viaje, ¿no? El turismo finalmente para mí debe ser un intercambio cultural. Y siento que cada vez más se aleja de eso, ¿no? El turismo es más hoy un intercambio o una transacción comercial en donde yo te preparo algo que quieres ver, que ya sé que a eso vienes. Te lo preparo y nada más dame dinero por eso y listo, ¿no? Check y adiós, al siguiente. Se quita el componente de aprendizaje tal vez, ¿no? Yo creo que sí. O se estiliza ese aprendizaje. Sí, o el aprendizaje empieza a ser muy repetitivo, ¿no? O sea, si tú vas a un lugar, está ya tan armada la experiencia, porque además es lo que esperas, porque la viste en Instagram, lo que sea, que entonces ya tu aprendizaje yendo a un lugar va a ser muy parecido al mío yendo al mismo lugar. Sí. Cuando no debería de ser, porque tú tal vez conociste unas personas muy diferentes y tú te metiste más por este otro lugar. O yo fui en otoño y tú fuiste en verano. Sí. Y ahora siento que ya vamos muy directo a la experiencia que ya vimos que es la que sucede ahí, ¿no? Y digo, yo me siento muchas veces culpable de hacer turismo porque finalmente sí es una cosa muy de un lado nada más, ¿no? O sea, vas a un lugar y eres como una aspiradora absorbiendo cultura y lugares y todo. Y no pareciera que hubiera un intercambio, ¿no? Al final de cuentas, pues sí, dejas dinero, pero me interesa saber cómo hacer ese intercambio, cómo el turismo debe de también permitir que quienes reciben, así como tú estás abriendo tu mundo al viajar, quien recibe también tenga una perspectiva de entendimiento de otras culturas y demás, porque hay un intercambio. Y ese intercambio es muy difícil cuando es masivo, ¿no? Y que ahorita pues el turismo es mucho más masivo. Claro. Entonces, muchas veces cuando viajamos, lo hacemos a lugares, me gusta mucho ir a lugares de poco turismo, y entonces pues los países a los que hemos ido, en lugar de que sean... Yo, no, por ejemplo, nunca he ido a Roma y como arquitecto
que ha viajado, mis amigos me dicen, Osvaldo, ¿qué te pasa? ¿Verdad? Tendrías Sí. que ir a Florencia, Roma, estás mal. Pero sí he ido a Irán y he ido a Uzbekistán y he ido a Kazajistán y a Myanmar. Y esos son los lugares que a mí me interesa ver hoy, porque son lugares que están transformándose rápidamente por influencias occidentales a una cultura cada vez más parecida. No digo que vaya a ser idéntica en algún momento, ¿no? Pero cada vez encuentras más puntos en común. Ujú. Y a mí me gusta mucho ver todavía los puntos que no tenemos en común Como, con otras culturas, ¿no? y verlas todavía como medio vírgenes, por decirlo así. Pues vírgenes, sí, no transformados para Ese turismo para que el platicamos. placer del turista nada más, ¿no? Sí. Y también lo haces, o sea, deja tú esos países que ahorita mencionaste. Aquí, o sea, vas a municipios, ¿no? Y eso es lo que disfruto de tu serie de correrías, que vas a estos lugares. Y a mí me pasaba, o sea, pues tú sabes este proyecto que tengo de Galeana, que tengo años yendo a Galeana, investigando sobre el alabastro ahí, los artesanos. Subíamos estas fotos, estos paisajes de Galeana y sus alrededores. Y todo el mundo, o sea, y cuando ¿Dónde es eso? hacíamos exposiciones aquí del proyecto, que me preguntaban, ¿dónde está esto? Pues está aquí a 2 horas y media. Ujú. ¿Cómo? Nunca he ido y vivo aquí, mi familia es de aquí de toda la vida y nunca hemos ido a Galeana. Pues vayan a Galeana. Sí, ¿no? O sea, sí. hay algo ahí que conocer, ¿no? De hecho, inspirado por las piezas que diseñaste allá y que hiciste con un artista de allá, Ujú. fuimos a buscarlo y ya estaba dormido, no lo encontramos. Porque Sí, al parecer se duerme muy él tiene temprano. sus horarios, Sí. sí. Pero justo, o sea, ese shock cultural incluso no está en la lejanía. Ujú. Muchas veces en tu mismo estado, o sea, nosotros aprendimos un montón de cosas que ni por aquí nos pasaban, que sucedían en lugares tan cercanos, ¿no? Tan propios. Digo, yo no soy de aquí, pero ya oficialmente ya me dicen nuevo leonés. ¿Con tu INE o con tu No, esposa? no se puede con ¿O el con INE. tu O sea, con esposa el INE regia? pues ya sale ahí, pero con Cordelia y con Luis, que es el amigo con el que hicimos todos estos viajes por los municipios, cuando los completamos, cuando hicimos los 51, nos fuimos a comer a un restaurante que vende además comida. 51 no municipios. O sea, 51 municipios, sí. Ok. Son 51 y el año pasado en diciembre los completamos, ¿no? okay, y, o sea, había ese proyecto. Sí, el proyecto Y era por eso la recorrer constancia. el territorio de los 51 municipios. Porque además del tienes otro estado. proyecto que me platicaste que se me hizo fascinante. ¿Cuál? El de los parques sí, naturales. Sí. Platícanos un poco de ese proyecto. Quisiera, es un proyecto también personal, pero quisiera recorrer, conocer y entender las 180 y tantas áreas naturales protegidas de México. Llevo como la mitad, llevo como 78, 80. Y me faltan unas muy difíciles de llegar, ¿no? ¿Cómo cuál? Eh, ¿Cuál es ahorita? ¿Cuál de esas ajá. 180 y tantos, cuál es Ajá. así como la joya de la corona? Ajá. Quiero ir a las islas Revillagigedo, Ok. que tengo son idea unas qué es islas eso. en el Pacífico, en donde unas islas de alto valor ambiental, Ok. pero también pues muy lejanas al México continental, ¿no? Y hay una población muy saludable de tiburones blancos ahí. Ok. Entonces quiero ir a nadar con tiburones blancos. Digo, no con ellos, ¿verdad? Pero Por ahí. ahí cerquita de donde andan. Porque hace poco, o sea, no sé si viste la noticia la semana pasada que un tiburón martillo en las playas de, híjoles, no me acuerdo ¿Pero dónde, aquí? pero En- sí en México, en el Pacífico. No, mira, me gustan mucho las estadísticas y siempre estos temas de ataques o caídas o yo siempre saco así, a ver, pero eso me va a pasar. No, pues es el 0.02%. No va a pasar. O sea, me tranquilizan las estadísticas. Pero por eso cuando pasa, sorprende Sí, bastante. claro. ¿no? O sea, a mí nunca me ha tocado ataques aquí. Ajá. No, bueno, oír de ataques acá. Y de película, ¿no? O sea, digo, no por hacer morbo de la nota, pero sí fue así como un ataque de película. Y a ver, di qué playa para que ya no vayan. No me acuerdo. Vean, creo que lo publicó Altavoz. Oye, y entonces este turismo, esta pasión por naturaleza, ¿en qué momento regresas a la profesión, no? O a retomar el tema del paisaje.
el 2008, bueno, estaba trabajando en esto de turismo. La verdad era complicado porque yo tenía una cosa muy clara de cómo lo quería hacer y no era hacia donde iba en ese momento el turismo, ¿no? Entonces, influenciado por, pues por lecturas y por lo que sentía que estaba pasando en Monterrey como ciudad, que estábamos, o sea, 2007, 2008, creciendo ya bastante, o sea, seguía esta expansión acelerada de la ciudad, pero yo no sentía que esa expansión significaba mejoría, ¿no? Yo no sentía que estaba viviendo en una mejor ciudad que antes. Simplemente sentía que estaba viviendo en una ciudad más grande, ¿no? Y creo que sí hubo algo, al final de cuentas nosotros salimos escapando de la Ciudad de México por los problemas de la Ciudad de México en el 92. Contaminación así a tope, inseguridad y caos vial. Y empezaba a notar que Monterrey, ay, güey, yo empezaba a ver los mismos síntomas, ¿no? De cuando era chavo en México. Y ahora todo el mundo también empezamos a ir a México. Y luego la gente, y luego México empezó a transformarse y arreglar algunos de esos problemas, pero Monterrey estaba creciéndolos. Y entonces empezó por mí un interés de ver qué hacía en temas urbanos. Y se nos ocurrió a Cordelemi comprar un terreno a un lado de Fundidora, del Parque Fundidora, a 2 cuadras. Cuando anunciaron la construcción de la torre administrativa del gobierno del estado, cuando la anunciaron, dijeron que todas las oficinas administrativas del estado se iban a mudar ahí. Entonces esa torre iba a albergar 22,000 personas. Ese era el proyecto. Entonces, en mi lógica urbana, vivir al lado del Parque Fundidora, al lado de la torre administrativa del estado, a 5 cuadras del metro, a 2 cuadras de Constitución, era fabuloso, ¿no? Tenías acceso al mejor parque urbano de México, de Monterrey en ese momento, etc. Y compramos un terrenito ahí de 250 metros cuadrados, un triangulito, y desarrollamos en proyecto, finalmente no se hizo, un edificio de departamentos. Le llamamos de cultura sostenible, ¿no? No era un edificio así certificado, pero tenía algunos elementos que fomentaban que quien viviera ahí podría vivir una vida más sostenible, de transporte público, de vivir al lado de un parque, salud, etc. Y entonces en 2008 fundó una empresa para poder hacer ese proyecto. Okay. Porque como persona física, un proyecto inmobiliario, pues no se puede, ¿no? Y fundo Ecotono Urbano como una empresa de servicios inmobiliarios. Pero en 2008 llega la crisis mundial, o sea, económica, y empieza la crisis de inseguridad en Monterrey. Entonces el centro fue como, ya, ¿no? O sea, el diablo en temas inmobiliarios. Ya nadie quería saber del centro. Se puso muy feo. Las inversiones se fueron a otro lado. Fue cuando San Pedro empezó un boom también porque pues, todos los dineros inmobiliarios se vinieron a San Pedro porque era este territorio como proteccionista, protegido, mucho más tranquilo, etcétera, ¿no? Pero pues la empresa ya estaba, estuvimos un año en ese proyecto y entonces ahí fue cuando sentí que regresar a la profesión que había estudiado tenía sentido, ¿no? Y entonces empecé a buscar proyectos. Bueno, no a buscar, más bien empezó orgánicamente a salir un proyecto por aquí, otro proyecto por acá, ya de paisaje. Y fundé una empresa también de azoteas vivas, azoteas verdes, en donde diseñamos, pero ejecutábamos también. Y jardines verticales también, ¿no? O sea, como que cuando hubo un boom de jardines verticales, yo me acuerdo que tú estabas enfrente de esa ola, ¿no? Digo, así fue como yo que empecé a escuchar tu nombre y en algún momento, pues, tuve tu libro en las manos y se me hizo, o sea, dije... Creo que desde el momento que tuve ese libro en las manos dije, o sea, qué cabrón este güey. O sea, ¿no? O sea, esa publicación que ahorita la explicarás mejor tú, pues de nuevo, no había nadie haciendo eso. No había nadie que le importara hacer eso. No había nadie hablando de ese tema. Y creo que a mí me sorprendió mucho, ¿no? Porque pues, viniendo de Monterrey, desde Monterrey, hablar de... ahorita ya hablamos mucho de la palabra endémico y natural y vegetación endémica ya es algo que
¿no? Casi ya se convirtió como un poco como greenwashing de paisajismo. Sí, sí. Ajá. Pero de nuevo, creo que ese libro para mí insertó muchos temas en la conversación que no había antes. Entonces, ¿en qué momento dices voy a hacer un libro y lo voy a hacer así? ¿Y cómo se da eso? Mira, está padre lo que dices y al final de cuentas yo sí identificaba gente que ya estaba hablando de esos temas. Uh-huh. Al final de cuentas yo los aprendí de alguien, ¿no? Pero los aprendiste aquí en Monterrey. ¿Se hablaban aquí en Monterrey? Sí. ¿O era una conversación global? Era una conversación global, algunos. Sí, el tema de azoteas verdes y yo siempre las pensé como una solución a un tema de calor Uh-huh. y de manejo de aguas de tormenta, ¿no? Uh-huh. O sea, para mí hacer techos verdes tenía ese sentido. Pero el tema, por ejemplo, del arbolado, de la vegetación nativa, pues había 2, 3 fuerzas aquí en Monterrey que ya lo tenían, que ya hablaban de ello. Y lo que siento que yo hice bien y es lo que me da, digamos, satisfacción es haberlo puesto en un lenguaje que atrajo personas como tú, por ejemplo. Uh-huh. Que no eres biólogo, que no te interesa tal vez la ciencia de la biología o que no conoces los términos, pero sí te interesa el diseño y la ciudad. Y hacer las cosas bien. Y hacer las cosas bien. Y a veces bien. no tenemos los recursos para hacer las cosas bien. O sea, creo que muchas veces la intención está, pero no los recursos. Pero luego no está dónde saber de ello, ¿no? Claro. Entonces creo que ese fue, en el caso del libro de los árboles o de la guía de árboles nativos, ese fue el cambio de información que había, pero que no estaba comunicándose con una población más amplia, fue hacerlo accesible, interesante tal vez, a una población muy amplia. Y para mí, o sea, ese es uno de los proyectos más satisfactorios que he hecho en mi vida, ¿no? Hacer ese libro, porque por más geek que sea, es un libro que, me permitió conocer gente súper, súper interesante, porque de ahí salieron relaciones nuevas de gente que vio en ese esfuerzo un vínculo con algo que estaban haciendo. Y entonces yo empecé a aprender muchísimo más a partir del libro que lo que sabía previo, ¿no? Y entonces todas las personas que fui conociendo por el libro, pero también todo el uso que se le ha dado al libro. Es una referencia. Es así padrísimo verlo en universidades o verlo en despachos o verlo en casas o verlo en desarrolladores o verlo en gobierno. Sí. Y todo nació un poco como... Yo ya tenía las ganas de hacer un documento de las especies nativas, pero con o sea, bien armado, como muy... Me interesaba mucho que enamorara el documento, porque el tema no estaba en claro, la conversación, ¿no? Y creo que uno de los aciertos de ese libro es que o sea, lo que ves lo puedes aplicar. O sea, sin ser un manual, te da las herramientas para poderlo aplicar, ¿no? Que luego tal vez hay libros que son de biología o algo así, que son muy académicos, ¿no? Y se quedan cortos bueno, ¿y ahora qué hago con esta información? Y yo creo que también tu perspectiva como arquitecto, paisajista, pues tal vez de nuevo no es un manual, pero te da las herramientas suficientes para poder aplicarlo y poder integrarlo en tus proyectos. Sí. Que creo que sí, esa era la idea, ¿no? Incluso me influenció muchísimo un libro que leí en ese año, 2007, creo, de cómo acciones que podías hacer en tu vida ordinaria para combatir el cambio climático. 2007, o sea, era otro tema que nadie más, bueno, no nadie más, pero era poco conversado, ¿no? Entonces leí este libro y era una guía muy práctica. Así, puedes hacer esto y tiene este grado de impacto y te cuesta este grado de esfuerzo. Entonces tú podías escoger así, bueno, voy a hacer esto. Me gustó mucho cómo se presentaba el diseño y todo. Y entonces empecé a pensar, oye, ya estoy tomando unas fotos, ya tenía un buen registro fotográfico. Luego vi este libro y dije, podría hacer algo así. Pero todavía estaba todo en la cabeza, ¿no? Y ahí por suerte me enteré, bueno, por suerte porque me dijeron, ¿no? Que el Fondo Editorial de Nuevo León tenía un presupuesto para hacer un libro de especies nativas, pero que no tenía contenido. O sea, había presupuesto. Lo habían pedido al gobierno del estado, habían dicho que sí a un libro de especies nativas, pero ya era, no sé,
septiembre y no habían hecho nada, ¿no? Ujú. Y entonces fui a hacerles un pitch de, oye, pero tuve que preparar todo un libro. O Claro. sea, un dummy de un libro para que se viera. Pues yo tenía 29 años, dije, pues, o sea, voy a ir ahí yo voy a hacer un libro de especies nativas. Van a decir, ¿tú qué? Soy arquitecto. No, pues menos, ¿verdad? Entonces hice un dummy de un libro para que pensaran que ya estaba súper, súper avanzado. La verdad es que no tenía más que las fotos. Y les dije, bueno, pues quiero hacer este libro. Porque el Fondo Editorial de Nuevo León hace publicaciones totalmente orientadas a divulgar los valores del Estado, ¿no? Culturales, naturales, etcétera. Y entonces les presento y me dicen, oye, pues buenísimo, porque nosotros tenemos que sacar un libro de esto, Ujú. y tenemos presupuesto para sacarlo. Y ahí nació la idea del libro. Y obviamente a partir de ahí, pues ya me puse a chambear en documentar y en escribirlo y demás. Y ellos ya del dummy que yo hice, ellos ya lo transformaron en un diseño editorial, pues ahora sí con la tipografía correcta, o sea, que fuera, porque mi dummy, pues ya lo veo ahorita y digo, pues era muy, muy primer saque, ¿no? Claro. Pero ya contaba ya contaba con estas herramientas que dices tú tal vez que sí, como es como un manual. O sea, yo también lo veo, es una guía práctica, es para que te la lleves y con eso decidas qué hacer, ¿no? Con cierto criterio, porque también ahora me dicen mucho, es como tu libro dice que hay que separarlo a 6 metros y tú estás ahorita en el proyecto diciendo que a 5. Yo por eso, pero o sea, no es una regla, ¿no? No, y también es un libro de hace, o sea, también tu práctica. También yo también aprendí, ¿verdad? Y tu en práctica 15 años he aprendido, ¿no? Y las cosas también han cambiado y Sí, siempre estamos sí. aprendiendo cosas nuevas, ¿no? Y también creo que en esos años también en Monterrey también se empezaron a hacer nuevos esfuerzos, ¿no? O sea, para mí me acuerdo mucho cuando empezó la urbanización de Valle Poniente. Ujú. Y con este paisajismo, Ujú. con plantas... Diferente, ¿no? Exacto, diferente. Y cómo que ya no quieres el zacate perfecto con el árbol que se poda en formas cuadradas o redondas perfectas. ¿Cómo que le están metiendo este zacate de monte y estas yucas, ¿no? Y, o sea, como que ideas radicales en ese momento que al final creo que fueron grandes decisiones y qué bueno que se puso eso en tendencia porque ahora que estamos con la crisis del agua, pues los jardines que menos sufrieron o los paisajes que menos sufrieron fueron los que adoptaron o los que tomaron esas decisiones. Sí, ha cambiado mucho, pero todavía, o sea, hay que volver a reflexionar sobre el paisaje que buscamos, ¿no? Porque creo que, como dices, y Vía Cordillera tendrá, no sé, 12, 15 años ya tiene un buen rato. Pero la verdad es que o sea, después de 12, 15 años, no estamos en un lugar muy diferente al que propuso Vía Cordillera en su momento. Que en su momento, como dices, fue como innovador decir, a ver, podemos hacer todo un desarrollo más adaptado a unas condiciones climáticas que le tocaron, ¿no? Porque está más en la Huasteca, más en el desierto. Pero seguimos sin avanzar mucho, creo. O sea, hay que volver a hacer otra vez como un empuje de hacia dónde queremos ir como ciudad desde la perspectiva de paisaje. Y tú has estado empujando, o sea, al final tú tienes una agenda que has estado empujando en relación a esto, ya tu oficina haciendo estos proyectos de paisajismo y de parques y bueno, ¿no? Entonces, ¿en qué momento? Digo, ahorita hablas de ese desarrollo, hablamos del libro, ¿no? Empieza estos proyectos. En este arranque de Cotono como despacho, ¿cuál crees que cuál fue ese primer proyecto donde creyeron en ti, donde pudiste como, aquí sí estoy plasmando lo que quiero plasmar, ¿no? Porque luego pasa mucho, ¿no? Sí, que tienes estos ideales, pero los proyectos no dan para poder plasmarlos, ¿no? O sea, ya sea que la escala, el cliente, el presupuesto, ¿no? De que es que yo quiero meter esto, porque son mis ideales, pero al final tienes que acotar a lo posible o a lo plausible, factible que te da el proyecto. ¿Cuál fue ese proyecto donde dijiste, aquí sí ya estoy mostrando o representando? No sé si se ha llegado. Es que es extraño porque obviamente hay proyectos que hemos hecho que sí son lo que hemos plasmado en un porcentaje, pero yo sigo esperando. Hay un tema de responsabilidad sobre el diseño, ¿no? que tienes y cuando diseñas, pues aquí no hay, como en Estados Unidos, que incluso tienes responsabilidades legales, ¿no? Sí. Aquí todavía eso es muy vago, pero en algunos momentos me gustaría poder decir, a ver, este proyecto
funcione o no, o lo que funcione bien y lo que no funciona, es totalmente mi responsabilidad, ¿no? Y cuando en el diseño hay muchos cambios en el proceso constructivo, al final de cuentas, lo que funcione y no funcione, no puedes asumirlo como tu responsabilidad. Y yo sigo como esperando, quisiera tener un proyecto así que diga, te guste o no, funcione o no, es mi culpa, ¿no? Y poder decir, este es mío 100% y yo me equivoqué o lo hice bien al 100%. Pero hubo un proyecto, o sea, sí creo que la oficina empezó a despegar con una invitación de una oficina extranjera que invitaron a su vez a hacer un proyecto aquí en Monterrey. Y esa oficina extranjera que yo no conocía, una oficina de Nueva York pequeña, que incluso en la invitación que hicieron de oficinas internacionales era la más pequeña, las demás claro que eran súper reconocidas. Y me buscaron, o sea, tenían que contratar a una empresa local, a un despacho de arquitectura de paisaje local para hacer equipo. Y me buscaron. Yo me acuerdo de haber estado en las Barrancas del Cobre con muy mala señal de internet y de llamadas en Krill. Y de pronto recibo una llamada así con código extranjero. Entonces, pues contesto y Runit, el arquitecto. ¿Qué oficina era? Rain Collective. Ok. Él nació en la India y entonces su acento es muy difícil. Sí. Y más sin buena señal y yo de vacaciones. ¿Verdad? Entonces, entonces yo escuchaba que me decía, sí, entonces un proyecto, queremos invitar y puedes. Y entonces, pues a todos le decía que sí, ¿no? Sí. Tarara. Y entonces ya le mandé, a ver cómo le hice, pero mandé documentos, nuestro portafolio, escribí un texto, y luego ya pudimos tener mejor comunicación acá y ganamos. ¿Qué proyecto era? Era el Distrito Valle del Campestre. Ok. Era la transformación de espacio público en una zona aquí del municipio de San Pedro. Antes de que empezara Arboleda. Digamos que Arboleda estaba iniciando, ya estaba la Torre Sofía, pero todavía no estaba todo lo demás. Ok. O sea, solo estaba la Torre Sofía. Y hicimos muy buen equipo y empezamos a entender que, pues como oficina podíamos relacionarnos con una oficina extranjera, hacer muy buen equipo. Nos fuimos un rato a trabajar a Nueva York, luego ellos estuvieron trabajando acá otro rato. Y ese proyecto creo que nos abrió puertas, no solo en el hecho de que, mira, como hiciste ese proyecto, pues déjame, te invito a sino que nos permitió entender o aprender mucho de metodologías y procesos y desde cómo presentar una cotización o el pitch o hacer el proyecto y elevar los estándares al final. Y elevar los estándares. O sea, para mí eso fue, o sea, porque mucha gente me decía, Osvaldo, pero pues qué gacho que inviten a una oficina extranjera a trabajar cuando aquí hay tantas oficinas buenas. Digo, mira, sí, pero o sea, si esto nos permite elevar el estándar, que nos lleve ahora sí a competir con ellos y que ahora sí, oye, un concurso y vamos a invitar a 2 extranjeras y 2 locales y puede ganar una local, esa es mi tirada. Y la riqueza de la colaboración. Y también. La riqueza de la colaboración. O sea, yo no creo, porque si a mí me invitan a Uzbekistán a hacer un proyecto, pues no le voy a decir que no, porque no, es que seguramente allá tienes mejores arquitectos locales que yo. Entonces, yo quiero hacer un proyecto allá, ¿verdad? Entonces, yo lo vi así y tuvimos la oportunidad de trabajar mucho a lo largo seguimos trabajando mucho con oficinas internacionales. Ahorita estamos trabajando, por ejemplo, con uno de los con el despacho que para mí, habiendo estudiado urbanismo de paisaje, con el despacho que inició casi esa filosofía de paisaje. ¿Quiénes son? A mí dame nombres y apellidos para googlearlos ahorita. Westate. Ok. Su fundador es así. ¿Y el proyecto es aquí en la región? Y el proyecto es acá. Ajá. Ok. Entonces, trabajar con ellos es otra vez volver a renovar aprendizajes y comprender, que estamos a nivel de una oficina así, o sea, en el sentido de que tenemos unas metodologías parecidas, pensamos, o sea, podemos colaborar juntos porque estamos igual en la velocidad como de comprensión del proyecto y luego de propuesta, y además seguir aprendiendo, ¿no? Claro. Y hablando de estar en la ola, ¿no? En el momento, creo que también, de nuevo, cuando empiezan estos nuevos desarrollos como Arboleda, cuando empiezan estas nuevas ideas en los municipios de generar espacios urbanos,
pues tú has estado involucrado en esta nueva ola de redefinir la ciudad con tu oficina y colaborando tanto en proyectos públicos como en proyectos privados, ¿no? Sí. ¿Cómo haces lo que haces? O sea, yo tengo mucha curiosidad de cuál es el punto de partida de un proyecto de paisajismo. Qué buena pregunta. Porque para mí el punto de partida es pasar mucho rato en el terreno, en el sitio. Uno de los proyectos que más satisfacción me dio, que no ganamos, un concurso que no ganamos, del parque que ahora es Capitán. Concursamos y hubo una invitación a 4 oficinas, creo, y participamos con un concurso. Y yo viví 2 días completos, no dormí ahí, pero pasé 8 o 9 horas, 2 días seguidos, en el terreno, en el parque, bueno, que no era parque en ese momento, tiene un arroyo. Entonces, en el arroyo, con un micrófono de estos como... No, aquí no tenemos micrófono de peluche, pero uno de esos micrófonos de peluche renté uno y me fui al parque a grabar los sonidos del parque. Y a estar ahí, ver qué pasaba en el terreno, ¿no? Ver ese arroyo, qué tipo de vida tenía, ver las dinámicas pues del paisaje, porque no había una dinámica social en ese momento, porque el parque era un terreno abandonado, es donde habían sacado a pumas y avispones. Para mí es eso, el punto de partida de un proyecto de paisaje es sentir el paisaje. Porque ese es nuestro punto de partida de diseño conceptual también, ¿no? Y si tú no eres parte de ese paisaje previo a pensar en el concepto, pues te va a salir una cosa que no tiene nada que ver con el lugar, ¿no? Entonces nosotros como naturaleza, o sea, seres humanos naturaleza, lo primero que tienes que hacer es plantarte en la tierra y sentir y oír. Y luego ya estos sonidos que grabamos nos sirvieron para... Ese proyecto me encantó, perdimos, pero es uno de los proyectos más ganadores como experiencia, ¿no? En el concurso de la presentación, obviamente todas las presentaciones de un concurso son haces una presentación en un proyector y explicas y enseñas renders y demás. Tenemos 30 minutos para presentar. Nosotros hicimos eso en unos 10, 12 minutos, 15. Y los otros 15 minutos les tapamos los ojos al jurado y les dimos un viaje por el parque con los sonidos grabados del parque. Hicimos una edición en donde grabamos sonidos de tú bajándote del camión, caminando, pasando por el área de niños, luego pasas por el mercado, luego olías las hierbas del jardín de hierbas. Entonces, todo esto era a través de una narración que yo iba haciendo ahí en vivo, pero con sonidos pregrabados del sitio y externos. Y parte del equipo eran las chamanas. Cuando hablábamos de, entonces estás pasando por el huerto, y entonces les pasábamos romeros y albahacas por la nariz y les poníamos en la mano jitomatitos para que se los comieran. Pero todo con los ojos tapados, ¿no? Porque al final de cuentas el paisaje, que creo que es algo muy rico, y por eso me dedico a eso más que a la arquitectura, el paisaje se siente con todos los sentidos, ¿no? O sea, el paisaje no es para verse, el paisaje es para olerse, el paisaje es para tocarse, el paisaje es para comérselo también, ¿no? O sea, puedes sacar un frutito de por acá, de por allá. Entonces, esa experiencia de hacer sentir a quien le querías vender un proyecto, sentir con los 5 sentidos, en lugar de nada más visual y, enséñame los renders y dime qué onda. Fue aprendizaje también para nosotros, de volver a entender, oye, claro, el paisaje es esto, o sea, el paisaje se siente. Entonces, bueno, nuestro punto de partida es sentirlo. Ok, y pasar tiempo ahí, sentirlo, ¿no? ¿Ha habido algún proyecto donde entraste porque igual, vives aquí, en esta región, y muchos proyectos son en esta región, entonces pues ya tienes ciertas ideas o ciertos preconcepciones de lugares, dinámicas y demás. ¿Ha habido algún proyecto donde después de esa experiencia, de esa introducción, dices, oye, esto es muy diferente de lo que yo pensaba que sucedía aquí o que se comportaba aquí, el sol, la naturaleza? O sea, ¿ha habido algún proyecto o algún tipo de sorpresa de esa manera? Sí, por ejemplo, alguna vez hicimos un proyecto en Cuatro Ciénegas, o una primera fase muy corta, pero Cuatro Ciénegas es una reserva en Coahuila, una reserva natural. Yo he ido como 30 veces
porque desde que la conocí en el 99 me enamoré de ese lugar y cada vez que conocía a alguien le decía, te tengo que llevar a Cuatro Ciénegas, ¿no? Y me lo llevaba. Y luego cuando fuimos ya con perspectiva de proyecto, fuimos a los mismos lugares que yo iba de paseo, ¿no? Pero ahora con una perspectiva de, órale, ahora me toca a mí decir qué pasa aquí, ¿no? Ya no soy un visitante que se adapta un poco a las condiciones que ya existen, sino que a mí me va a tocar decir si va o no va infraestructura nueva aquí. Entonces sentí como un peso de responsabilidad del diseño. O sea, de hecho, ese proyecto medio lo dejamos porque yo tenía un vínculo con Cuatro Ciénegas muy personal y me fue muy difícil ser el interventor de esa naturaleza, ¿no? Que siempre la naturaleza hay que intervenir, o sea, la puedes intervenir, ¿no? O sea, no somos naturaleza y necesitamos hábitats y podemos intervenirla y hay que hacerlo obviamente de una manera responsable, pero en ese momento sí fue un shock. Órale, yo no quiero intervenir en este lugar, claro, pero sé que se puede hacer bien, pero no quiero la porque, típica de porque me mejor, recuerdo. Como consultor, mi consejo es no hacer nada. No hacer nada, sí, fue muy raro, pero ese yo creo que fue el que más me cayó el 20 de que como diseñadores tenemos una responsabilidad muy, muy, muy grande, ¿no? En el paisaje. ¿Y cuál ha sido, o sea, hoy, digo, ya estamos hablando un poco de esos primeros proyectos, esos grandes proyectos, ¿no? Hoy en día, ¿cómo ves? Yo he pasado por un momento de mucha reflexión, ¿no? Cumplimos 10 años como oficina y demás, y siempre estoy como pensando, reflexionando sobre lo que ha pasado, pero sobre todo proyectando hacia dónde quiero ir o qué son los siguientes pasos. ¿Cómo ves tú el proyecto de Cotono? ¿Cómo ha evolucionado y hacia dónde lo quieres llevar ahora? Igual, cumplimos este año 15 y sí, te llenas de reflexiones y cuestionamientos. Yo creo que sí tenemos que renovar. Este año nos renovamos en nuestra identidad y un poco en la organización, cómo estamos armados, buscando justamente adaptarnos hacia un nuevo camino, ¿no? Falta todavía desde la esencia moverle un poco, pero yo sí creo que tenemos que transformar un poquito la oficina hacia, digamos, como renovar nuestros votos de responsabilidad, ¿no? Muchas veces la dinámica del trabajo y de los proyectos y como tú dices hoy, pues sí, te empiezan a identificar, entonces te invitan a más y de pronto tenemos muchos proyectos. Yo creo que tenemos que ser más, ahora sí que más puristas tal vez en nuestra filosofía e incidir en los proyectos en donde nuestra filosofía realmente puede aplicarse en conjunto, obviamente, con el cliente o la entidad con la que trabajemos. Claro, y pero eso ser más estrictos con nosotros mismos. Pero al final creo que eso hace sentido y es la naturaleza de cualquier negocio, ¿no? Donde al principio eres un poco más laxo porque no quieres quedar fuera, ¿no? Y tal vez no tienes tanta autoridad o tanta trayectoria como para ser más tajante en esos ideales, ¿no? Y buscas el cómo sí, ¿no? Y creo que ahorita ya con 15 años y con todos estos éxitos y estos casos de estudio que puedes echar por delante, pero ya también te puedes poner un poco más tus moños, ¿no? De así, o sea, de como tú lo dices, ser un poco más estrictos y un poco más pues idealistas, ¿no? Fijos con los ideales. Sí. Y estoy seguro que ya con este catálogo que tienes, este portafolio, pues es mucho, no va a ser tan complicado. Pues espero que sí. Yo lo hallo muy complicado, pero, o sea, se me está complicando, pero sí queremos ir hacia allá, ¿no? Y bueno, platícame, no sé si esto es un tema, pero yo estoy, de nuevo, ¿no? Conociéndote, siguiéndote, te diseñaron una casa, sí. ¿No? Tu casa, ¿no? Y ha sido un éxito medio. No sé, suena raro decir que tu casa ha sido un éxito, sí. Pero al final ha tenido como mucho éxito mediático. Lo hiciste no lo hiciste tú, supongo que colaboró. Obviamente ahí está tu mano, pues es tu casa, ¿no? Y con tu esposa Cordelia, que también seguro es muy activa en todos estos temas. Pero colaboraste con un despacho de arquitectura, ¿no? Y al final hay un concepto detrás.
yo tengo mucha curiosidad, ya te había preguntado antes, o como platícanos un poco de este proyecto. Sí, pues sí, tuvimos la fortuna de encontrar de estos tesorillos de terreno que de pronto salen a la venta a muy buen precio y compramos, ¿no? Un terreno de 5 metros por 20 de largo. Y no pensábamos hacer nada por un rato, ¿no? Vivíamos muy a gusto en una casa de renta. Y de pronto dijimos, bueno, pues vamos a diseñar una casa. Y la primera decisión que tomamos es no hacerla nosotros. O sea, no diseñarla puramente nosotros, ¿no? Yo soy arquitecto, pero yo nunca he hecho una casa. Entonces, menos iba a hacerla a mí. Yo quería que quedara bien. O sea, imagínate tu primer diseño haciéndolo para ti. No, sí. Y entonces buscamos a quien supiera hacer nuestra casa, ¿no? Para nosotros era muy importante que fuera algo que reflejara nuestra personalidad como pareja y como individuos. Y tenemos un muy buen amigo, que es arquitecto, David Martínez, que además es muy talentoso. Es joven. Es mucho más joven que nosotros. Bueno, no tan mucho más joven que nosotros. Y le platicamos, oye, David, pues queremos que tú... Al principio pensábamos hacer un concurso. De hecho, así le dije, oye, queremos hacer un concurso, te vamos a invitar a ti y a otras 2 oficinas, ¿no? Y entonces íbamos a invitarles a hacer un conceptual a cada uno, pagarles el conceptual y luego nosotros ya escoger con quién íbamos, ¿no? Pero al final de cuentas, este cuate David también es más proactivo y entonces dijo, no hagas concurso. Yo te voy a entregar, yo en 2 semanas te muestro algo. Y él ya nos conocía, yo ya había trabajado mucho con él, a Cordelia la empezó a conocer mucho. Entonces tuvimos una serie de pláticas de qué buscábamos. Nosotros teníamos muy claro qué queríamos hacer en cuanto a las experiencias que queríamos vivir, ¿no? No tanto en la forma en sí, pero sabíamos muy bien qué queríamos que la casa nos hiciera sentir. Entonces platicamos y nos presenta un primer diseño y ya, o sea, era una traducción, era como si nosotros hubiéramos explicado lo que queríamos, lo que buscábamos, lo que deseábamos en un idioma y él lo metió a Google Traductor y le salió en el idioma ya arquitectónico, ¿no? Pero era exactamente lo mismo. Sí, y a mí me sorprendió porque igual, conociendo tus proyectos, conociendo tus procesos y todo ese rollo, vi la casa, pero vi que no lo hiciste tú, pero como que igual la vi muy atinada. Ajá, ¿no? ajá. Sí. Sí, yo creo que eso es lo que más nos gusta, ¿no? A nosotros. La casa realmente refleja a nosotros. Claro. Y no la diseñamos nosotros, pero es que tú no... Y eso yo creo que tú como diseñador también lo entiendes. No tienes tú que tomar las decisiones de diseño de todo lo que está en torno a tu vida, sino saber muy bien lo que quieres. Claro. Y si sabes bien lo que quieres y te conoces, o sea, conoces bien qué experiencias te hacen, son sublimes para ti, pues el diseñador, la diseñadora sabe su chamba de traducir eso en este caso, a una arquitectura, ¿no? Y haber estado tantas veces del otro lado. Ajá. Bueno, sí, claro. Entonces, ¿cómo no ser el cliente que me caga, no te dice? ¿no? Sí. O sea, o el cliente con el bueno, eso hay que preguntárselo a David, ¿verdad? Porque... ya luego tengo que platicar más con él y invitarlo, ¿no? Pero sí, o sea, y vamos a dejar aquí el link en los show notes para que vean los artículos que han salido, porque han salido bastante y estoy seguro que si no ha ganado, va a ganar ahí un par de premios seguro, ¿no? Sí, ha sido muy divertido, muy extraño, ¿no? De pronto ver en internet, así en publicaciones que de pronto a mí me salen de la nada. Sí. Tu casa. Y hasta la primera vez que te hice un comentario, hasta como que hiciste una, o sea, supongo que debe ser raro, ¿no? De que, oye, vi tu casa en internet, está bien chida, ¿no? Qué chin. ¿Estaba tirada o está arreglada? y bueno, regresando un poco a tu práctica, me gusta mucho hacer esta pregunta, ¿no? En este recorrido, en este proceso, ¿qué has aprendido que te gustaría compartir con nuestra audiencia? ¿O qué consejo les darías a la gente que está interesada en este mundo del paisajismo o en general de cualquier trabajo, proyecto creativo? ¿Qué consejo? ¿O qué aprendizaje has tenido, ¿no? En todo este recorrido?
soy muy malo para verbalizar los consejos. Entonces, por eso a veces hago proyectos que según yo ahí ya va pues integrado. Yo creo que para temas de paisaje, mi consejo sería, y creo que en general, como siempre cuestionar todo lo que a tu alrededor está sucediendo en términos de cómo la naturaleza se relaciona con nosotros. A mí me pasa, ¿no? O sea, yo para nada, digo, y todos, ¿no? Yo para nada pienso igual en términos de mi práctica, de mi oficio, como pensaba hace 5 años o 10. Pero muchas veces batallas para, aunque ya pienses diferente, aunque tus reflexiones sean distintas, aunque estés incluso estableciendo una nueva filosofía de trabajo, detenerte para implementarla, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que el aprendizaje o el consejo es que si estás modificando tu forma de entender tu profesión o lo que estás haciendo, sí tomarte esos momentos de corte y decir, pues hay que modificar, ¿no? O sea, hay que cambiar el camino. A mí me está pasando eso ahorita, o sea, lo que te decía ahorita, hace rato, para mí el paisaje o nuestra responsabilidad ante el paisaje se está reestructurando. Para mí ahorita tenemos que como hacer cambio o sea, un giro importante hacia dónde queremos ir porque sí me parece que hay cuestiones urgentes que no estamos abordando, ¿no? Entonces, creo que es eso, es como responsabilizarnos de cada acción de diseño en términos de paisaje que tiene tanto peso en la vida de las personas, en la forma de la ciudad y en el futuro de la ciudad. Uh-huh. Es un consejo muy vago, pero por ahí va. Y si no, pues lo editan. No, aquí intentamos no editar. ¿Tienes algún sueño? ¿Tengo algún sueño? Sí. Además de recorrer las 190 y tantas reservas. Quiero no dejar de practicar las cosas que más alegría me dan, ¿no? O sea, que nunca la bola del día a día se convierta en algo tan pesado que no pueda seguir fomentándome estos momentos como son un viaje, como es la subida a una montaña. Y entonces cada vez requiere más esfuerzo, ¿no? Porque la subida a una montaña, pues entre más grande, pues más esfuerzo tal vez va a requerir. Uh-huh. O el viaje, pues sigue siendo una responsabilidad y es más cansado. Y me gusta hacer viajes muy activos, entonces también uh-huh. va a requerir que yo me mantenga saludable y demás para poder seguir haciendo. Entonces ese es como mi sueño, tarea, ¿no? Claro, me encanta eso. Y bueno, sí, las preguntas que siempre hago, siempre pregunto si tienes algún objeto favorito. ¿Objeto favorito? Ajá. Sí, es un conjunto de objetos. El arte popular mexicano que he ido adquiriendo. ¿Tienes alguna pieza en específico? Sí, hay un jaguar. Yo estoy muy obsesionado con el jaguar. Ok. Y entonces la colección de jaguares que tenemos, que hay unos de Nayarit, hay otros de Chiapas, hay otros de Oaxaca. ¿Y lo que representa el jaguar para las culturas prehispánicas? Sí, oye, y para todos, justo ayer platicaba con alguien, y para todo lo que podría representar, o sea, en México al menos. Aquí hay jaguar, aquí en la sierra, aquí en Chipinque se han visto jaguares en las cámaras, las fototrampas, ¿no? Entonces, este es nuestro paisaje, esta es nuestra cultura también. Lo asociamos siempre con Mesoamérica. Sí, los guerreros, jaguares. Aquí hay. Podría ser parte también muy importante de nuestro entendimiento del paisaje que nos toca. Entonces, desde eso, pero también el jaguar es como este animal que en el bosque o en la selva, donde andes, tú no lo vas a ver. Yo ya casi estoy tirando la toalla de que un día voy a ver uno en libertad, o sea, silvestre. Uh-huh. Pero yo estoy seguro que por los lugares por donde he caminado, las selvas a las que me he metido y demás, hay varios jaguares que ya me vieron, ¿no? Y eso, no sé, me llena de
de alegría, saber que un jaguar ya me vio. Claro, claro. ¿No? ¿Quién sabe qué pensó? ¿Quién sabe qué tanto me le antojé? Pero ya me vio, ¿no? Ya caminó ahí atrás. Y esta pregunta relacionada más como a los entornos naturales, ¿cuál ha sido ese lugar que has visitado que ha sido tu favorito en todo el mundo? Híjole, está bien difícil, pero uno que me emocionó demasiado fue El Triunfo, una reserva en Chiapas de bosques de niebla, de lo mejor conservado que hay en México, donde hay población todavía muy saludable de quetzal, de esta ave que también en culturas prehispánicas fue tan apreciada, ¿no? Y la primera imagen del quetzal era una pareja que pasó al lado de nosotros y que pasó a contraluz, el sol estaba detrás, entonces lo único que vimos fueron dos siluetas volando con el macho con su cola gigantesca o su pluma larguísima. Fue así un momento de como si una onda de paraíso, ¿no? Claro. Ay, güey, esto no es real, esto no es aquí en la tierra, esto... y en ese ambiente de árboles de 60 metros de alto, de salud, ¿no? Creo que eso, la naturaleza en plena salud. Okay. Esa es una. Tengo muchas, pero... Claro. Pero ese es así, ese ahorita que momento, preguntaste, sí. Esa es. Sí. No, y aparte lo platicaste de película, sí. ¿No? De opening sequence de película. Sí. Ahorita, digo, ya quería empezar a cerrar, pero se me vino otra pregunta que creo que me encantaría hacerte. El paisajismo hoy en día, o siempre, le ha dado como forma a las ciudades. Para bien, como los ejemplos que hemos platicado últimamente, pero también para mal en algunas ocasiones, ¿no? O sea, y la manera de hacer paisajismo en una ciudad, también hay muchos aproximamientos, ¿no? O sea, Central Park es uno, ¿no? Vamos a borrar todo lo que hay aquí, vamos a, de la nada, diseñar y crear estos ambientes que algunas partes parecen que son naturales, pero que en estado, pero no lo son, ¿no? Ahorita estuve hace unas semanas en China. Fui al templo prohibido, ¿no? Y entras por Tiananmen Square, recorrí todo y al final, o sea, es como este eje, que es un eje, como que toda la ciudad de Beijing sigue este Feng Shui y hay un eje, que el mismo eje de Tiananmen Square y el mismo eje del templo prohibido termina en el Parque Olímpico muchos kilómetros allá, ¿no? Y sigue siendo ese mismo eje y por Feng Shui está un poquito elevado y demás, ¿no? Pero en este recorrido, en esta secuencia, atravesando todo el templo prohibido, ya sales por la parte de atrás y sobre este mismo eje hay como una montaña, un cerro y arriba hay otro templo, ¿no? Justo en el mismo eje. Y lo que me comentaron es que esa montaña también es hecha por el hombre. O sea, con todo lo que escarbaron para hacer el templo y las zanjas del templo y demás, hicieron esa montaña y le pusieron un templo arriba, ¿no? O sea, hay veces que hasta lo que piensas que es natural no lo es, ¿no? Entonces son esos dos aproximamientos, Central Park, este templo que te platico, de hacer un esfuerzo que parezca, ¿no? Que imponer de alguna manera. Y hay otros donde, lo que platicábamos de Londres, que es un tema de preservar, de mantener, de adaptar, ¿no? Entonces, todo antesala para preguntarte, ¿cuáles son, así como te dije consejos, cuáles crees tú que son los riesgos de este paisajismo, de este urbanismo? O sea, ¿qué puede salir mal o qué está saliendo mal? ¿No? Porque siempre hay como estos ideales. Hablamos ahorita de lo endémico. Hace poco me decían de que no, esa planta que siempre proponen al final es una plaga, entonces la pusieron de más y ahora hay por todos lados porque pues es una plaga, ¿no? Entonces creo que en esas decisiones hay riesgos. En esas intentar reconfigurar contextos urbanos hay riesgos, ¿no? Entonces tú en esta práctica, y si quieres lo centramos en lo que está pasando en el municipio o en la región urbana de Monterrey, ¿qué riesgos ves tú en el paisajismo? Pues yo creo que seguir haciendo paisaje como una adición artificial a la ciudad, ¿no? Como una adición que requiere incluso mucha producción o mucho manicure ya una vez producido.
Y más bien creo que el paisaje pudiera empezar a ser una regeneración, una restauración ecológica, más bien, y empezar a convivir con un paisaje mucho más silvestre o asilvestrado. Yo el riesgo que veo es que no nos cuestionemos lo suficiente ahorita qué cambios culturales en nuestra relación con el paisaje construido de las ciudades tenemos que hacer para evitar que sigamos promoviendo superproducciones del paisaje que son costosas ambientalmente, que no necesariamente son ambientalmente regenerativas. Yo ese riesgo veo, ¿no? Porque incluso con un amigo cuestionamos mucho lo que hacemos. Oye, como paisajistas también somos unos depredadores, ¿no? Tenemos que traer suelos de no sé dónde y regar. ¿Y de dónde está lo sustentable, no? ¿O dónde está lo sostenible en eso? Entonces, tal vez uno de los caminos es vamos a deconstruir la ciudad. O sea, vamos a quitarle cosas a la ciudad, ¿no? Renaturalizarla. Lo que pasó en el río. ¿no? Sí. Vamos a quitar concretos. Y dejar y no producir algo otra vez ahí, sino quitar para dejarlo para que se restaure de nuevo. Y quitar, solito. Y solito. Hay muchos espacios que hoy son ociosos, pero que desafortunadamente, bueno, que creo que se van a convertir de ociosos a productivos otra vez, desde el punto de vista inmobiliario o urbano. Y algunos de ellos podrían ser de ocioso a regenerativo, a una restauración natural. Y entonces empezar a ser mucho más común la presencia de unos matorrales enfrente de un desarrollo, ¿no? O rodeando una planta o rodeando una escuela. Ese yo creo que es el riesgo, pero también la oportunidad y además nos costaría mucho menos, ¿verdad? Claro. No, y lo vemos en el río, ¿no? O sea, el río que después del Alex como que ya no se le metió mano y solito recuperó una vida y solitos regresaron las aves y solito pasaron muchas cosas, ¿no? O el otro extremo, ¿no? Lo vimos con todo este tema de la sequía y la pandemia, que de repente Parque Fundidora, que lo consideramos un gran espacio urbano, creo que coincidimos en eso, pero al final ese paisajismo se hizo con la mentalidad de antes, de los zacates y los árboles y ultraproducción. Y al final de repente salían estas notas en el periódico de Fundidora no tiene no sé cuántos cientos de miles de pesos para su mantenimiento y su riego, que podría no necesitarse si hubiera tenido esta conciencia cuando se hizo, que pues bueno, fueron en los 90s, ¿no? Sí. En algún momento me metí a los números de Fundidora y creo que hubo un año que se gastaron 22 millones de pesos en el cloro del canal Santa Lucía. Bueno, en los químicos que se le ponían para que se viera así azul verdoso. 22 millones de pesos para que nadie se meta al agua. Para que nadie pueda entrar. Sí. Hombre, ahí debería de ser kayakear y un río con vegetación y demás. De hecho, cuando hay triatlones y veo gente nadando, digo, mira, hasta que le dan un buen uso, ¿no? Así es. Pero bueno, creo que son de esas conversaciones que tú estás liderando y que estás ayudando a que cambien. Gracias. Y me dio muchísimo gusto que te sentaras conmigo a platicar. Te digo, siempre que coincido contigo me emociono porque eres alguien que admiro bastante y Gracias. Que he seguido desde antes de que nos tuviéramos el gusto de conocerte en persona. Pues como te digo, ¿no? Tu libro, tu reputación, tus proyectos siempre te han precedido y ahorita pues me da bastante gusto que cada vez nos vemos más y cada vez platicamos más. Sí, no, pues muchas gracias. Y que está muy pendiente, que creo que ojalá ya me haya ganado una invitación a una correría. A dos cosas, a la correría y hay que ir a la casa también. De la casa, la famosa casa a conocer. Oye, Osvaldo, ya para cerrar, ¿alguna recomendación? ¿Algún libro, música, podcast, algo que estés consumiendo reciente que quieras recomendarle a nuestra audiencia? Hay un libro que se llama The Art of Travel. Ok. Fantástico de por qué viajamos, ¿no? Ok, excelente. ¿Por qué viajamos? Para ponerlo en los show notes. De nuevo, muchísimas gracias, Osvaldo. Vamos a poner toda tu información en los show notes para que te sigan. Y también agradecerles a ustedes que estuvieron escuchando, viendo este episodio de esta nueva temporada 4. Gracias, Osvaldo. Gracias a Jimena, gracias a Jorge, gracias a todo el equipo de producción.
Esto fue Design-aholic. Recuerden que la conversación continúa en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube. Dejen un comentario, taguen a Osvaldo. ¿Qué les gustó? ¿Qué no les gustó? ¿Qué los puso a reflexionar? Yo me termino este episodio con muchísimas reflexiones y mi cabeza no deja de trabajar en estas cosas que platicamos hoy en día. Estoy seguro que Osvaldo va a estar ahí pendiente. Si no, de todos modos, taguenlo ahí para que le llegue. Y nos vemos en el siguiente episodio. Esto fue Design-aholic. Muchas gracias. Sé parte de esta comunidad al suscribirte a nuestro newsletter y seguirnos en todas nuestras redes. Únete, comenta y comparte para sumarte a la conversación.